Este es el video para explicar el programa utilizado para controlar un variador de frecuencias con un S7-1200. En este caso el PLC que se utilizó fue un 1214 ADC DC Relay y dado que no cuenta con salidas análogas, es necesario implementar un módulo de salidas análogas. Pues el primer paso sería ir a la parte de dispositivos y redes, después aquí en catálogos buscamos en AQ, luego en AQ 2 por 14 bits, que este fue el que utilicé yo, que es el 6S7-232-4HB30-0X0B0 y nada más se arrastra, o sea, doble clic aquí adentro y pues nada más para saber cuáles son las direcciones que se tienen que asignar en las variables, le damos clic en propiedades y nos vamos a desplegamos aquí a Q2, luego en direcciones y vemos que la dirección inicial, que en este caso yo voy a utilizar la cero, que este módulo tiene dos, como voy a utilizar la cero, entonces la dirección que voy a utilizar es la 96 y pues eso es para implementar el módulo de salidas análogas en los dispositivos que se van a utilizar en esta práctica. En la tabla de variables pues tenemos las siguientes, que son 7 entradas, dos salidas al relevador y una salida análoga. Pero antes de, pues hay que mencionar qué es lo que se pide el programa. El programa pide que se arranque el programa y que se seleccione el sentido de giro y que se seleccione el tiempo de 20 segundos y que cuando eso ocurra el motor se accione por 20 segundos y que gire a una velocidad de 120 o digo 1200 RPM y que una vez transcurra ese tiempo pues se apague el motor. Luego está la condición 2 que es prácticamente lo mismo, solamente que con 25 segundos y variando la velocidad a 1745 RPM. Igual pasado ese tiempo se apaga. Y por último pues lo mismo, 30 segundos, nada más que con 220 RPM. Entonces, pues para estas condiciones que se mencionan, tenemos esta tabla de variables, que como lo mencioné aquí, tienen que ser 7 entradas digitales, dos salidas al relevador y una entrada, o digo, perdón, una salida análoga. Entonces, teniendo eso, nos vamos al main y en el main podemos ver que yo utilicé dos bloques, que el primero sería el seleccionador de tiempo y el segundo sería el control de la máquina. Para el control de la máquina, pues utilizamos lo que son los botones de paro, arranque y el de los dos botones para los giros. Si queremos que sea giro horario o antihorario. Para el primer segmento, pues nada más es activar una marca que nos indique que está encendido y que el siguiente paso sería ya nada más seleccionar de los tres botones de tiempo cuál queremos que inicie. Y los siguientes segmentos, por ejemplo, en el segmento 2 sería establecer el sentido que queremos el giro. Y por último, pues es la activación de las salidas, que si está funcionando el motor y está, por ejemplo, en horario, nada más va a mandar el pulso al variador de frecuencia para que gire en horario. Y si está en antihorario, pues va a mandar el pulso para que gire y va a mandar el pulso para que invierta el giro. Luego en el seleccionador de tiempos, pues tenemos como variables de entrada, pues más que nada los tiempos que se piden en las condiciones que mencioné. Son los tres botones de los tiempos, las tres configuraciones. El T1 sería 20.000, que son 20 segundos. El T2 25.000, que serían 25. T3 30. Y las revoluciones 1200, 1745 y 220. Pues esas son las variables de entrada por los que utiliza el bloque. Entonces, si la máquina está encendida pero no está operándose, entonces al presionar el botón de la configuración 1 se va a establecer pues su tiempo y sus revoluciones. De igual manera para el tiempo 2 y las revoluciones 2 y tiempo 3 y revoluciones 3. El segmento 4 pues nada más muestra, por decir así, es una variable es una marca que nos va servir para indicar que el motor ya está funcionando, no nada más está encendido.
Entonces, si está encendido y se presiona cualquiera de los tres, quiere decir que el motor empezó a funcionar. Y como empezó a funcionar, pues no queremos que por algún casual presiones otro de los botones de configuraciones y cambien sus propiedades. Entonces, pues necesitamos esa marca para poder utilizar nosotros, pues más que nada utilizarlo como si fuera una prevención. Y el segmento 5 pues sería básicamente el temporizador que estaría contando el tiempo que se estableció, y el contador al llegar al final lo que va a hacer es que va a reiniciar el operador, la marca del operando, y eh, va a establecer la salida análoga a cero. Y el segmento 6 pues sería más que nada la normalización y escalado de las revoluciones que nosotros ingresamos en las configuraciones. Va, las configuraciones eran 1200, 1745 y 220. Entonces, cuando ingrese un valor entre 0 y 1745, va a salir un valor normalizado que vendría siendo de 0 a 1. Ese valor, perdón, no, de 0 a 27.645. Entonces, ese valor entraría en el escalado, y en función de lo que salga normalizado, el escalado lo que va a hacer es que entre 0 y 27.648 va a dar una salida entre 0 y 1, y entre 0 y 1 sería pues la salida análoga. Como es de 10 volts, aquí se representaría, si da un 1, entonces la salida sería de 10 volts. Y pues esa es la explicación del programa. Entonces, para verificar que funciona, se tiene que abrir la máquina para simular el programa. Entonces nada más carga, podemos nosotros implementarle el código, subírselo, lo cargamos y ahora va a empezar la simulación. Entonces empezamos bueno, le damos a cargar y nos vamos a observar tanto el main como el bloque 1 y bloque 2. Entonces, el main lo observamos. Ahora nos vamos al bloque 1 y lo observamos también, y el seleccionador también. Entonces, tenemos nuestra tabla de forzado, que aquí tenemos las 7 entradas. Inicialmente, pues como el botón de paro es un botón normalmente cerrado, pues se tiene que forzar a 1. Ahora sí, este, lo que tendríamos que hacer es seleccionar el sentido del giro, en este caso, por ejemplo, horario. Lo forzamos, ya está forzado. Ahora, como es un botón, nada más sería un pulso, entonces lo podemos volver a desforzar y podemos dar el botón de arranque. En este caso no debería funcionar nada todavía, porque no se ha seleccionado ninguno de estos tres. No, o sea, solamente está en standby, está esperando a que se seleccione, bueno, o a que se presione uno de los tres botones. Entonces, si nos vamos por ejemplo, aquí en el escalado la salida es cero, y si nos vamos al M operando también debería ser cero. Bueno, está en bajo porque no se ha seleccionado ninguno. Entonces, si nos vamos a la tabla de forzado y presiono, por ejemplo, el de 25 segundos y le doy a forzar, aquí debería empezar a funcionar. Bueno, como es un pulso, lo quito, lo forzo y debería seguir trabajando. Entonces, como se puede ver, aquí está trabajando, está el M operando en 1 o en un alto, y el temporizador también. Como podemos ver, la salida de revoluciones se, se está trabajando con el valor máximo. Entonces, aquí tenemos el valor máximo. Bueno, en este caso ya se acabó el tiempo, pero lo voy a volver a poner ahora en el de 30 segundos para que dure más. Listo. Y aquí. Y por ejemplo, aquí puse el de 30 segundos, sí, el de 30 segundos, que es la configuración 3, que son 220. Y tenemos, ese lo dejé presionado para que no se quite otra vez. Entonces dejamos 220 revoluciones a 30 segundos, y eso se va a ir
a la parte del temporizador, aquí se va a ver los 30 segundos. Y en este caso voy a volver a empezar porque lo dejé forzado a 1. Y se puede ver como la salida de revoluciones está en 3486. Que aquí nada más me equivoqué lo dije al revés. El normalizado te da bueno, en función de lo que tú le ingreses de entre este rango, te da la salida un valor de 0 a 1 y ese mismo valor ingresa aquí y te va a dar un valor entre 0 y 27.648. Este valor es porque es una salida 14 bits, entonces sería 2 a la 14. Y pues aquí tenemos 3486, que si hacemos los cálculos, el voltaje correspondiente para esa frecuencia sería de 1.26, si mal no recuerdo. Entonces, pues si nos vamos a la tabla de forzado y lo quitamos, nos vamos, por ejemplo, a la parte, está girando horario, porque lo establecí en horario. En el momento en que se termine el tiempo, ya no va, bueno, ya no debería volver a activar la salida del horario. Solamente serían 30 segundos y después se quita. Entonces, por ejemplo, si voy al temporizador para ver cuánto tiempo lleva, son 25. Ya no le falta casi nada para que se apague. Entonces se apagó y ahora ya puedo utilizar cualquiera de los otros. Por ejemplo, aquí quiero que sea el antihorario y que sean 20 segundos. Entonces lo forzo y como es solo un pulso, nada más, bueno, lo quito. Ajá. Y ahí está. Ahí estaría. Creo que forcé el horario. Me confundí. Debería ser el antihorario. Pero como ya pasó el tiempo, se puede hacer otra vez. El antihorario. Y se establece el antihorario. Y ahora los 20 segundos. Y ya lo puedo quitar. Y como se puede ver, eh, está el pulso de encender y el pulso del cambio de giro. Y en este lado, aquí se puede ver como la salida escalada ya es diferente. En este caso 19.013 serían para un total de 1200 RPM. Y pues este sería el programa. Todo funciona correctamente. Entonces, ahí quedaría. Sí. Una, dos, tres. Son 1200. Debería. Y a los 20 se pagó. 1200. Listo. Dos, tres. Son 25 segundos con 1745. Son 30 segundos a 220. A 220 Sí. o a 2200. 220. ¿Y por qué ya dice 2000? Ahí dice 227.7. Ah, tiene un punto, es más, ok. 30 segundos. Como si no cumplieran más. Y si no era tan importante,